La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en universidades extranjeras de excelencia, AC, COPUEX, presentan Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Un documental donde académicos de la Facultad de Derecho dialogan acerca de la evolución del proceso político-electoral mexicano. ¡Bienvenidos! A continuación, la secretaria técnica del COPUEX, la licenciada María Patricia Nava Muñoz, nos presenta a los ponentes de hoy. Margarita Beatriz Luna Ramos es originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Concluyó sus estudios en la División de Estudios Profesionales y en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde realizó la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, la maestría y su doctorado. Con una extraordinaria carrera judicial por 44 años, en 2004 fue designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejando su periodo como ministra en el año 2019. Actualmente es miembro integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hortensia María Emilia Molina de la Puente es doctora en Derecho Judicial por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit, AC. Actualmente es magistrada de circuito adscrita al Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte del Poder Judicial de la Federación y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC. Directora regional de Igualdad de Género del Primer Circuito de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación AC y vicecoordinadora académica del Capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Rosa Elena González Tirado es licenciada en Derecho con estudios de posgrado en la especialidad de Derecho Constitucional y Administrativo y maestría en la UNAM y en la especialidad judicial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con una extraordinaria experiencia de 32 años en el Poder Judicial de la Federación, es actualmente integrante del Pleno Regional en Materia Civil y Administrativa de la región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México. Hoy, 18 de septiembre del año 2024, vamos a realizar este capítulo del documental Testimonios y Vivencias de Universitarios en el Sistema Político Mexicano 1962-2024. En esta ocasión tenemos una invitada que no puede existir en el país, es una persona de excepción por las cualidades que ella tiene. La exministra de la Corte, Margarita Luna Ramos, egresada de esta Facultad de Derecho de la Universidad, en donde hace algunas décadas tuve el honor de ser su profesor en la primera materia, una de las primeras materias del currículum académico, que es el de Sociología. Y desde entonces he mantenido con ella una relación, si no de manera permanente, sí de manera muy cordial. Doña Margarita Luna Ramos, además de ser exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México y por eso el calificativo de excepción. Ella va a ser la conductora de este programa que va a tratar sobre este tema que ha inquietado y que nos inquieta y que seguirá inquietando durante mucho tiempo a los mexicanos, que es la llamada reforma al Poder Judicial, en la cual se cambian una serie de atribuciones y sobre todo la forma de designación de los jueces, vinculando la cuestión de elección por parte de los ciudadanos, de aquellos que están encargados de impartir justicia aplicando la ley, lo cual a nivel internacional pues es sí una situación, digamos, por decirlo menos, anómala. Acompañan a doña Margarita en esta ocasión las magistradas Rosa Elena González Tirado, quien también fue mi alumna en esta facultad también hace unas décadas, y quien tiene 30 años de antigüedad en el Poder Judicial. Y también la magistrada María Emilia Molina de la Puente, también con una antigüedad de 30 años en el Poder Judicial,
Y este es uno de los temas que hoy se encuentran en discusión. Si una persona que tiene características no profesionales y menos conocimiento profundo de la legislación vigente en un país puede ser el encargado de aplicar la justicia. Y este sería uno de los temas que nosotros, ustedes que son 3 mujeres dedicadas a lo largo de una vida a la labor judicial, podrían explicar, porque se ha dicho mucho muy negativo del quehacer de los jueces. En este caso de ustedes que tienen 30 años y que lógicamente su vivencia les permitirá hablar sobre esos temas. Tiene usted la palabra, doña Margarita. Muchísimas gracias, querido maestro. Gracias por la invitación a participar en este programa, por demás interesante, pues que está reuniendo una serie de testimonios importantes, sobre todo para nuestra universidad, y pues para darle a conocer también al público todo lo que la universidad nos ha dado y la posibilidad de desarrollarnos profesionalmente. Y bueno, pues 2 exitosas funcionarias jurisdiccionales que además han hecho un papel extraordinario como juezas, como magistradas, a través de más de 30 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación. También han desarrollado docencia. Y bueno, no quiero hacer un preámbulo más grande, pero sí me gustaría, antes de empezar a entrar en materia a la reforma constitucional que acaba de publicarse, me gustaría que hiciéramos un preámbulo de cuál era el estado de cosas del Poder Judicial de la Federación y en especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando empezó a perfilarse como un verdadero tribunal constitucional. Y aquí me encantaría preguntarle en primer término a la magistrada Emilia, ¿cómo era el contexto de la Corte en 1987, diciembre de 1987, que se lleva a cabo esta reforma y que entra en vigor en 1988? ¿Cuál era la situación, la integración en la que se encontraba la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en qué consistió fundamentalmente esta reforma constitucional? Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad de poder platicar el día de hoy aquí. Y bueno, ciertamente esta reforma que hoy tenemos viene de todo un desarrollo en materia de fortalecimiento del control constitucional, y en 1987 teníamos una Suprema Corte que primero conocía de asuntos que tenían que ver con legalidad y otros que tenían que ver con constitucionalidad, que estaba formada por 26 ministros y que eso implicaba que estuviera una división de materias muy distinta a la que hoy conocemos. Hay una reforma en diciembre de 1987 para fortalecer a la Suprema Corte como órgano de control constitucional, y entonces redistribuye las competencias para que realmente se quede con el conocimiento de temas de constitucionalidad y no de legalidad. Creo que es un primer paso importantísimo para el fortalecimiento de la Suprema Corte, por un lado, en temas como Tribunal Constitucional, y por otro lado del propio Poder Judicial de la Federación como garante de la Constitución. Sí, yo creo que fue un momento muy importante en donde prácticamente se empieza a perfilar como un tribunal constitucional, apartándolo de las cuestiones de legalidad. Solamente se le queda en ese momento las contradicciones de criterio en materia de legalidad y aquello en facultad de atracción que ellos consideraban importante y trascendente. Entonces, prácticamente su competencia se va de manera específica al control de constitucionalidad de leyes, que eso fue lo importante tanto en amparo como en ese entonces en controversia constitucional. Y sí, con una integración diferente, con 4 salas, lo ha dicho muy bien la magistrada. Entonces fue una reforma interesante, fue una reforma que dio un paso hacia adelante en esa consolidación como tribunal constitucional. Antes hablábamos de un tribunal realmente supremo nada más. Pero después de esta, bueno, y esto es muy importante, sobre todo siendo ustedes magistradas, creo que a partir de este momento se le empezó a reconocer a los tribunales colegiados de circuito la mayoría de edad. Se volvieron realmente órganos terminales en materia de legalidad y eso es importantísimo.
Y bueno, después de esta reforma vino una que cambió por completo la estructura del Poder Judicial de la Federación. No solo eso, sino también amplió su competencia. Y ahí queremos preguntarle a la magistrada Roselena González Tirado si nos dice en qué consistió esa reforma de 1994, cómo quedó la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, hasta dónde llegamos en ese momento en la pues consolidación, porque cada una de estas reformas era una forma de consolidar al Poder Judicial de la Federación y de manera específica, desde luego, al máximo tribunal. Sí, también muchas gracias por la invitación y sí, evidentemente, teniendo como antecedente esta reforma del 88, que además generó en muchos foros que se le dijera a los tribunales colegiados pequeñas cortes, justamente por esta mayoría de edad, encontramos que de estas 4 salas que había de materia especializada en cada una de las materias y una sala auxiliar, el presidente en aquel entonces Salinas empieza a establecer una modificación a la estructura del Poder Judicial y ya se lleva a cabo bajo la presidencia de Zedillo. Y lo que hace es, atendiendo a la exposición de motivos, se hablaba un poco de monopolio de poder y de la reestructura que en ese entonces debería de hacerse para fortalecer y seguir fortaleciendo, como se venía haciendo desde el 88, al control constitucional, creando de entrada 2 figuras realmente excepcionales, que creo que muy pocos países tienen la dicha de poder tenerlas y de haberlas desarrollado como hasta el día de hoy se han desarrollado, como es la acción de constitucionalidad y la controversia constitucional. En el lado orgánico se determina una modificación a la estructura de la Suprema Corte, reduciendo de 26 ministros a 11 de ellos, creando solamente 2 salas. Cada una de las salas asume la competencia de 2 materias, que antes venía cada una en su materia cuando existían estas 4 salas y la auxiliar, y se queda la primera y la segunda sala solamente, conociendo a la primera sala de la materia civil y penal y la segunda sala de la materia administrativa y laboral. Otro paso importante a la par de esta reforma que le otorga este fortalecimiento al control constitucional radica en el hecho de la subdivisión o eliminación de las facultades administrativas que hasta entonces tenía la Suprema Corte sobre todo el personal del Poder Judicial, inclusive titulares, jueces y magistrados, para crear al Consejo de la Judicatura Federal para que se encargue de la vigilancia, la administración, la disciplina, la reorganización y todos los temas que tienen que ver con el funcionamiento de órganos jurisdiccionales, que para entonces, no porque lo haya llevado mal la Corte, sino que ya estaba rebasado por el número de órganos que estaban creándose, dado la gran necesidad de establecer prácticamente órganos jurisdiccionales en prácticamente todos los estados. Hasta entonces todavía no se lograba, todavía estados que compartían órganos jurisdiccionales, pero prácticamente ya la mayoría de los estados contaban con los denominados circuitos judiciales, que ya comprendían juzgados de distrito, en aquella época tribunales unitarios y tribunales colegiados de circuito. Entonces ya era demasiada la carga administrativa y para la Suprema Corte, además de implicar desvío del tiempo, evidentemente ya estaba rebasado, insisto, en este manejo de administrativo. Es así como se crea el Consejo de la Judicatura Federal, que evidentemente es el órgano supremo encargado de todos estos temas administrativos, de vigilancia, disciplina, carrera judicial, etcétera, para determinar justamente la posibilidad de que la Corte solamente se abocara a los temas de control de constitucionalidad, que además, derivado de esta reforma,
aumentó considerablemente los medios de impugnación consistentes en las acciones, en las controversias, y fueron construyendo sobre el camino los ministros estos mecanismos y estas condiciones para que hoy en día tengamos, me parece a mí, junto con el juicio de amparo, evidentemente, los 3 mecanismos más importantes que nos ha dado la historia y esta reforma del 94, que solamente, para aclarar, no destruyó al Poder Judicial, sino simplemente modificó la estructura de la Suprema Corte de Justicia, insisto, para otorgarle más fuerza en control constitucional, desligarlo de la función administrativa, pero todo el tema de los magistrados y de los jueces quedó intocado y no tuvo mayor problema. Además, creo yo, en lo personal, que fue una salida muy tersa para los ministros que estaban entonces, que dándose cuenta del propósito y de la bondad que representaba esta reforma, me parece que todo fue fluyendo normal e insisto, tersamente hacia un camino y una transición que a mí me parece de las más importantes reformas. Evidentemente contamos con la del 88, como lo acaba de mencionar la magistrada Emilia y la ministra en retiro Margarita, pero me parece que esta de 94 es el parteaguas, evidentemente, de la estructura que creo que hasta antes de la reforma venía funcionando y venía funcionando con sus claros oscuros, porque todos los tienen, excepcionalmente. Sí, debe nuestro público saber que la magistrada Rosalena fue consejera de la Judicatura Federal, integró el Consejo de la Judicatura y bueno, pues conoció muy de cerca lo que era pues realmente el desarrollo de las actividades de este órgano colegiado, que como muy bien dijo, apartaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de todo lo que era la labor administrativa. Y pues sí, se fortaleció cerrando un círculo antes incompleto, porque desde la Constitución de 1917 ha existido la controversia constitucional, pero no así la acción de inconstitucionalidad. Esta realmente aparece en 1994 y se cierra este círculo de regularidad constitucional en donde los particulares pueden impugnar los actos de autoridad de todo tipo a través del juicio de amparo, las autoridades a través de la controversia constitucional, defender su competencia constitucional y las minorías parlamentarias a través de la acción de inconstitucionalidad, reuniendo la cantidad legitimada de legisladores del 33%. Entonces, pues sí, fue un avance notable, fue un avance importantísimo, pero también nuestro público debe de saber que estas 2 grandes magistradas, estas 2 grandes juristas, también han aportado su liderazgo hacia los compañeros del Poder Judicial de la Federación. La magistrada Rosalena hoy es también la encargada, bueno, no la encargada, sino más bien es la directora de el capítulo México de la Organización Internacional de Mujeres Juezas. Y la magistrada Emilia es la presidenta de una de las asociaciones de mujeres juezas y magistradas, tanto del Poder Judicial de la Federación como de los órganos de los tribunales comunes, que en un momento dado aglutinan a ambas. Entonces, la asociación, son 2, ¿cómo se llama tu asociación? Mexicana de Juzgadoras. Asociación Mexicana de Juzgadoras. Entonces, las 2 presiden, dirigen, lideran estas 2 grandes asociaciones de mujeres juzgadoras en el Poder Judicial de la Federación. Y en este contexto que hoy nos encontramos ya con este avance tan notable que se da en la reforma de 1994 que se inicia en 1988, llegamos a otra importante, bueno, en el intermedio hay una, pero es más bien de materia electoral. En el 96, cuando se adhiere al Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral, entonces Tribunal Federal Electoral, y después de la reforma de 96, Tribunal Electoral del Poder Judicial
Judicial de la Federación. Después de esta reforma, que esa es otra historia, después de esta reforma, pues viene otra reforma importantísima, magistrada Emilia, una reforma que de veras también revolucionó sobre todo la forma de juzgar, los criterios, fue pues una influencia grande, y eso lo debemos de reconocer, de organismos internacionales, la famosa reforma de 2011, que en materia de derechos humanos. ¿Nos podrías platicar tus impresiones acerca de esa reforma? Claro, bueno, después de un desarrollo en nuestro país, porque finalmente había que recordar que el derecho evoluciona, como va evolucionando la sociedad, y en esa medida pues se van mejorando las instituciones, porque ninguna ha sido perfecta, ninguna es perfecta, pero perfectibles y además adecuándose a realidades jurídicas, sociales, etcétera. Y en 2011, siguiendo esta línea que tuvo el país para consolidarse como Estado democrático, para consolidar una república donde haya respeto de los derechos humanos, aumentando su protección, se hace una reforma que se llama comúnmente la de derechos humanos, que no solamente tuvo que ver con el reconocimiento expreso de derechos humanos en la Constitución, porque antes hablábamos incluso de garantías individuales solamente, etcétera, no porque no existían los derechos humanos o porque no se reconocieran finalmente, pero que hay una primera reforma importantísima al artículo 1 constitucional, donde en el texto constitucional se pone no solamente las características de los derechos humanos, sino las obligaciones expresas de todas y cada una de las autoridades de este país respecto a los derechos humanos. Se abre lo que ahora llamamos bloque de constitucionalidad, es decir, para poder garantizar, respetar, promover y proteger los derechos humanos, no solamente necesitamos ver lo que dice el texto constitucional, sino que el propio artículo 1 establece que ya tenemos un bloque diferente. Y ahora los tratados internacionales, por disposición expresa de la Constitución, también forma parte, aquellos tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos, forman parte de este bloque contra el que podemos contrastar los actos de autoridad. Y respecto de que lo que puede guiar a una autoridad en su actuación para respetar los derechos humanos de todas las personas que estemos en este país. Y entonces esa primera reforma, ese primer artículo reformado, le da razón de ser al resto de la reforma desde mi perspectiva, y parte de lo que tiene esta reforma en materia del Poder Judicial de la Federación es reforzar la forma en que puede accederse al juicio de amparo. Y eso, desde mi perspectiva, y se ha además analizado mucho desde entonces, genera que el Poder Judicial se consolide como el contrapeso en materia de derechos humanos en una democracia, para que con las facultades constitucionales, que además se ven reflejadas, como bien dice la señora ministra, se ve reflejado condenas internacionales. O sea, no solo es porque se nos ocurrió en ese momento, hay mucho desarrollo jurisprudencial por parte del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte sin duda, pero también algunas resoluciones de la Corte Interamericana que empieza a decirnos donde había algunas cuestiones que había que reforzar, y entonces generamos esta reforma como país para consolidar el Estado democrático. Se fortalece el juicio de amparo, donde se dice que ahora podemos acceder a través del interés legítimo, por ejemplo, es una de las grandes reformas, y que toda esta reforma que tiene que ver con derechos humanos no es para hacer más poderoso al Poder Judicial, sino para, al contrario, hacer más poderosas a las personas en la defensa de sus derechos. Creo que justo es como, por decirlo coloquialmente, como la cereza del pastel en el tema de contrapesos, de pesos y contrapesos en la democracia, pero además de los particulares frente a la autoridad. Esta reforma le da todas las herramientas necesarias, perfectibles también sin duda, a la sociedad para poder enfrentarse al poder del Estado, no importa a través de cuál de las autoridades, y respondiendo a un desarrollo jurisprudencial de los derechos humanos y de su protección.
Sí, interesantísimo el planteamiento que nos hace la magistrada Emilia acerca de la reforma en materia de derechos humanos. Sin duda, pues sí fue un gran avance impulsado mucho por cuestiones extranjeras, por tratados internacionales, concretamente el Pacto de San José, que nuestro Estado firmó, y que finalmente pues ha sido eso, el reformar nuestra Constitución, como bien lo dijo, no porque no existiera el reconocimiento de estos derechos, pero existían de otra manera. Era una Constitución más positivista, era la Constitución la que nos otorgaba las garantías individuales. Y ahora, en el nuevo texto del artículo 1 constitucional, surge lo que bien nos ha señalado la magistrada, en el sentido de que es a lo mejor de un corte un poco más justnaturalista. Los derechos humanos existen en el ser humano por el simple hecho de serlo. Entonces, ¿qué es lo que hace la Constitución? Los positiviza reconociéndolos, y por supuesto se eleva a nivel constitucional el hecho de reconocer que también establecen derechos humanos los tratados internacionales, y a partir de entonces podemos hacer control de constitucionalidad, de convencionalidad y de legalidad en materia de derechos humanos. Pero lo más importante que han señalado es que estos son los pilares de nuestra democracia, porque el acceso a la justicia no es un privilegio del Poder Judicial, el acceso a la justicia es un privilegio de la sociedad. Entonces, todo esto pues fue, pues podemos decir paso a paso, tomando en cuenta el exponencial crecimiento demográfico de nuestro país y las necesidades y la evolución de la propia sociedad, pues fue adaptándose cada vez más y pues sobre todo consolidando, insisto, consolidando al Poder Judicial precisamente como un poder autónomo, independiente, garante de la división de poderes y de los derechos humanos de las personas. Pero vino otra reforma todavía posterior a la de 2011, que fue precisamente la de 2021. Yo quisiera preguntarle a la magistrada Roselena cuál es su opinión de la reforma de 2021, qué avance tuvimos en esta reforma, qué cambios obtuvimos y bueno, en qué situación nos encontrábamos cuando nos toca la última reforma. Sí. Esta reforma de 2011 a la que se acaban de referir, que evidentemente es brutal en el tema del establecimiento del artículo 1 constitucional, pues genera que el juicio de amparo sea más accesible para los particulares, dada ya el plasmado que se hace justamente en la Constitución y a raíz de lo que acaba de mencionar. Entonces, ya teníamos aún con dificultades para el acceso al público, pero un poco más de apertura para que los juzgadores tuvieran más armas para desarrollar más fácilmente el acceso a la justicia en términos de resolución. Se crea igualmente el interés que ya no era el jurídico específicamente, sino el legítimo. Sí. Para poder que las personas no necesariamente tuvieran que acreditar un derecho subjetivo otorgado a su favor. Entonces, veníamos con esta ya sincronía de esta reforma de 2011, que también fue importantísima, y algunos cuestionamientos hacia el funcionamiento del Consejo de la Judicatura y de la forma en que los titulares otorgaban nombramientos y no estaba totalmente regulado, generaron que, junto con la anuencia del gobierno en ese entonces, el Poder Judicial llevara a cabo un ejercicio para reformar algunos aspectos constitucionales y que después se reflejaron en aspectos legales, pero sobre todo tuvo como fin fortalecer el tema de la carrera judicial. Plasmar en papel, en blanco y negro, como se dice, para que quedara muy clarito, que en qué consistía la carrera, cómo se iba a reconocer, cómo se iba a establecer todo un mecanismo para que las personas que decidieran acceder al Poder Judicial tuvieran una preparación suficientemente amplia, técnica y profesional, ya no nada más para titulares, sino desde el primer escalón del aspecto administrativo, que son los llamados oficiales administrativos, para que solamente a través de concursos de preparación
y de cursos verdaderamente difíciles, importantes y reconocidos por el órgano especializado en este sentido, pudieran tener el acceso al Poder Judicial. ¿Cuál era el propósito específicamente? Pues que desde el primer escalón tuvieran conocimiento básico de la carrera, de los principios y de todo lo que englobaba el aspecto jurisdiccional, no nada más en juicios de amparo, sino también en aspectos procesales, porque recordemos que los titulares de los juzgados de distrito y tribunales no solamente vemos juicios de amparo, sino también procesos ordinarios, mercantiles, laborales, penales, etcétera. Entonces, toda esta gama de conocimientos se impulsó para que desde el primer escalón los oficiales administrativos tuvieran esta capacitación. Con muchísimas ventajas, evidentemente, que esto representa no nada más para ellos, sino para la implementación de una carrera judicial y de una impartición de justicia mucho más óptima. No porque ellos resolvieran, sino porque ellos podían colaborar con los secretarios de estudio y cuenta, con los secretarios proyectistas, que a la vez iban retroalimentándose con los conocimientos, y cuando llegara al titular la propuesta de alguna sentencia, evidentemente ya fuera mucho mejor. Y para los propios oficiales, que al ir subiendo de escalón tuvieran una preparación mucho mayor, de manera tal que cuando llegaran a ser titulares ya tuvieran toda una serie de carrera judicial, de años de preparación, no nada más en la práctica, sino también teóricamente, porque a la par de esto vienen cursos que se dan por la hoy llamada Escuela Judicial, que también se fortalece en esta reforma, junto con la Defensoría Pública, para establecer mecanismos mucho más óptimos y que me parece a mí que de reconocida y probada solvencia en el aspecto de preparación a nivel jurisdiccional, a nivel ético y moral también, porque me parece que todo este bagaje de conocimientos genera que quien esté mejor preparado, aunque no es regla general, va a tener cimientos, valores y principios vistos del ejemplo de lo que se maneja en un órgano jurisdiccional. Como toda enseñanza, no nada más viene de palabras, sino de los hechos, y creo que esta parte fundamental de preparación de todos los integrantes del Poder Judicial en los órganos jurisdiccionales ha sido verdaderamente de un valor incalculable y paso a paso. O sea, a esto, conforme va uno caminando, va uno quitando piedras, va uno rellenando camino y va uno haciendo que el camino sea justamente para llegar a una meta, que es el desarrollo de la función como juzgador. Sí, a mí me parece importantísimo esto que se ha mencionado, porque si bien es cierto que desde la ley orgánica anterior a la de 2021 ya existía la carrera judicial como tal implementada, solamente iniciaba a partir de cuando uno ya era abogado y tenía un puesto de abogado en un juzgado o en un colegiado. A partir del actuario judicial iniciaba prácticamente la carrera judicial, y ya ahorita, como bien se ha señalado por la magistrada, lo cierto es que la carrera judicial se implementa pues desde abajo, desde el escalón primero y no solamente se puede decir el escalón primero de la cuestión jurisdiccional, sino administrativa, como es el puesto de oficial judicial, que viene a equivaler al puesto de un mecanógrafo, de un secretaria o secretaria mecanógrafos, que en un momento dado, hoy en día, afortunadamente, la mayoría de las personas que ocupan estos puestos son estudiantes de la carrera de Derecho. Entonces van uniendo teoría y práctica, y esto pues va haciendo que la gente pues vaya no solamente adquiriendo el conocimiento en las universidades, sino también que vaya aprendiendo la práctica, porque la verdad sí es muy diferente, muy diferente. Entonces sí se ha fomentado el servicio civil de carrera, que es importantísimo,
muchísimo para una función, pues sobre todo tan trascendental como es el impartir justicia, es poner en las manos de una persona nuestros derechos, nuestra vida en ocasiones, nuestra libertad, que es el derecho más preciado que tenemos después de la vida. Entonces, nuestro patrimonio, pues es por lo que luchamos y construimos y trabajamos toda nuestra vida. Entonces, ¿en manos de quién queremos poner estos derechos que pueden estar en juego? Pues en manos de una gente que tenga la experiencia, el conocimiento y que en un momento dado nos inspire la confianza para tener un perfecto acceso a la justicia. Entonces, a mí esto me parece realmente maravilloso, pero en este estado de cosas, en esta forma de ir cada vez increciendo el Poder Judicial, perfeccionando, bien lo dijo la magistrada Emilia, no hay órgano perfecto, pero los órganos son perfectibles. Y esto fue lo que a través del tiempo fue lográndose en un Poder Judicial federal que cada vez ha sido más profesional, más ético, mejor representado, mejor llevado por quienes en un momento dado son sus titulares. Llegamos a una reforma muy reciente que se acaba de publicar el domingo pasado. Emilia, ¿quisieras darnos tus impresiones de esta reforma? Primero, grosso modo, ¿de qué se trata? Muy bien. Bueno, es una reforma que se dijo desde el primer momento que era para fortalecer el sistema de justicia. Eso es lo que se dice. Sin embargo, el sistema de justicia en nuestro país no solamente es el Poder Judicial. Para empezar, el sistema de justicia como tal, pues incluye muchísimos órganos jurisdiccionales, ciertamente, que no están incluidos en la reforma, como son los tribunales autónomos, el Tribunal Agrario, el Tribunal de Justicia Administrativa, etcétera, los poderes judiciales locales, el Poder Judicial Federal, pero también, por supuesto, y en los niveles iniciales de impartición y de procuración de justicia, las policías, las fiscalías, tanto locales como federales, las defensorías públicas, las comisiones de víctimas, los abogados y abogadas litigantes. Es decir, tenemos un sistema de justicia realmente comprende muchísimas cosas que evidentemente no están en la reforma. Lo único que está en realidad es una reforma a los poderes judiciales locales, en la medida que se dice que se tiene que reproducir lo que se hace para el Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación sufre varias reformas y pareciera que todo lo que se está proponiendo desde el inicio, que lo que va incorporándose en estas discusiones y lo que finalmente sale como reforma constitucional, tiene que ver solo con la destrucción de lo que habíamos transitado para poder consolidar un contrapeso en el país, porque en la democracia pues tenemos en nuestro país 3 poderes que de manera igual tienen facultades para poder autocontrolarse, para que el poder, ninguno de los 3 lo pueda ejercer de manera autoritaria. ¿Qué se proponía desde la primera iniciativa? Bueno, que no hubiera carrera judicial finalmente, porque quienes somos personas juzgadoras, se proponía desde el inicio que fuéramos destituidos. En un primer momento se dijo que al momento de iniciar la reforma, en las discusiones se cambia eso y se dice que en 2 años, se divide en 2 periodos la destitución, y que todas las personas juzgadoras, es decir, 1,700 aproximadamente en el Poder Judicial de la Federación y aproximadamente 5,000 en los poderes judiciales locales, seamos sustituidas por personas que sean electas popularmente. Y se dice en este discurso que tiene que ver con la reforma, que es para democratizar el Poder Judicial, para que sea más cercano al pueblo, para que se acabe la impunidad, se acabe la corrupción, etcétera. Y bueno, la forma en que se pretende dar la solución es esta elección popular, pero no solamente la elección popular, que no tiene ningún filtro. En un primer momento no había un solo requisito para poder acceder a ser candidato de la elección popular. Después en la discusión en Cámara de Diputados se incorporan 2 requisitos, es tener 8 de promedio, pero se quita la edad mínima. Entonces, cualquier persona prácticamente recién egresada con 8 de promedio en cualquier universidad, porque no hay un parámetro mínimo, puede ser candidato a ser juez
o jueza de distrito, magistrado o incluso ministro o ministra de la Suprema Corte. Y que se tengan cartas de recomendación de los vecinos. Digo, parece chiste, pero está en la Constitución. Y que esos sean los requisitos para acceder a estos puestos. Cuando tenemos esto, ya es un gravísimo problema porque no tenemos ni siquiera un mínimo básico de perfil para poder acceder al puesto, es decir, esto que se estaba garantizando a través de todas las reformas de la carrera judicial para que se llegara a ser juez de distrito, jueza de distrito, magistrado o magistrada, a través de concursos de oposición, pero además llevando a cabo varios años anteriores de carrera judicial, pues se elimina. Además se incorpora un gran, creo que es el gran problema además de la reforma, es un tribunal de disciplina, que el tribunal de disciplina con las facultades como se quedaron en la reforma constitucional, implica un control para que no exista independencia judicial. Porque es un tribunal que además de ser el que está facultado para llevar a cabo investigación, también para llevar a cabo la sanción en primera instancia y también para llevar a cabo la revisión en segunda instancia, es decir, puede hacer todo al mismo tiempo. Además, como metatribunal, porque puede revisar a todos los órganos, incluidos a la Suprema Corte, pero a el tribunal nadie lo puede revisar. Entonces, no tiene ningún tipo de control el tribunal de disciplina, pero además las conductas sancionables tampoco están claras y pareciera que lo que se pretende es que no haya resoluciones que pudieran contradecir a la autoridad de los otros dos poderes. Y entonces cuando vemos eso, donde un tribunal puede decir esta resolución es contraria a lo que quiere el poder, cuando además lo que hacemos, como hemos dicho a través de toda esta plática, que lo que hacemos en el Poder Judicial de la Federación es precisamente revisar los actos de autoridad para que no violenten derechos de las personas, pues suena un poco difícil que en un ejercicio independiente no se pueda decir que el acto de autoridad está mal. Y ese acto de jurisdiccional que pudiera ser contrario a lo que quisiera el grupo en el poder, el que sea que esté en el momento, pues nos podría llevar no solo a la destitución, sino también a la cárcel. Y eso, por supuesto, es una afrenta a la independencia judicial, que es una garantía que no es de las personas juzgadoras, es una garantía de los justiciables. Y finalmente, porque también esto se incorpora en esta discusión de la Cámara de Diputados, se incorpora la figura de los jueces sin rostro, que es una figura aparentemente, según se dijo, para proteger a los jueces, un poco contradictorio con la democratización a través de voto popular y luego los jueces sin rostro, pero lo que es cierto es que los jueces sin rostro fueron incorporados por Fujimori en Perú, y esa figura en Perú fue analizada ya por la Corte Interamericana diciendo que esa figura es contraria a los derechos humanos de los justiciables, porque las personas que son juzgadas tienen derecho a saber quién los está juzgando, porque además hay un tema de saber si la persona que me está juzgando no tiene un interés para perjudicarme. Es algo como muy básico, hay muchas más reglas. No existiría el excusar a un funcionario. ¿Cómo vamos a decir? Impedido. ¿Cómo vamos a decir esa persona no me puede juzgar si no sabemos quién es? Entonces, lejos de garantizar la seguridad de las personas juzgadoras, en realidad se está desprotegiendo a las personas que pueden llegar al juicio. Entonces, básicamente estas tres figuras son las que incluye la reforma. A través de muchas falacias se incorporaron al texto constitucional o se justificó la incorporación al texto constitucional y bueno, además de todo, pues tienen un montonal de riesgos en su implementación. Sí, yo le pregunto a la magistrada Roselena, esta nueva forma de nombrar a los juzgadores a través de la elección por el voto público, que cuando vemos la implementación en la reforma, pues no es tan público, porque son listas que se van a formar por determinadas autoridades y bueno. Pero la pregunta es, veníamos de un camino recorrido a través del perfeccionamiento de una carrera judicial que daba a los funcionarios jurisdiccionales la posibilidad de ser gente con experiencia, con conocimiento, con capacidad probada, a través de diferentes exámenes que tenían que cursar para poder ganar la oposición y llegar a ser nombrado juez de distrito o magistrado de circuito. La pregunta es,
¿qué tipo de jueces estamos logrando con esta reforma? Sí, yo no dudo que afuera del Poder Judicial haya gente inmensamente capaz, incluso mucho mejor que nosotros. Sí. El tema es que este método me parece que no da ninguna garantía, ninguna seguridad que evidentemente se va a estar escogiendo al mejor o al que sea mejor que nosotros. Parte de lo que está diciendo, una elección popular, entre comillas, porque la gente no va a elegir a quien quiere, la gente va a elegir a aquellos que dentro de la lista que van a proponer tanto el Ejecutivo con el partido oficial como el Legislativo con el partido oficial y como el Poder Judicial, ya una vez que se conforme con los nuevos integrantes, que seguramente también va a ser del partido oficial, entonces vamos a tener candidatos del puro Poder Oficial, de entre de los cuales va a tener que elegir la población. Una población que, y me incluyo en ocasiones dentro de ella, que muy pocas veces conocemos a nuestros legisladores, porque no ha habido ese interés, porque tal vez muchos decimos siempre va a ser lo mismo, ¿para qué?, etcétera. Entonces, votamos por legisladores cuando vamos a votar realmente por las elecciones que consideramos que son las preferentes, que son las de presidente de la República. Entonces, el pueblo que en realidad esta idea que me parece a mí que está totalmente desviada de la democracia, que el pueblo es el que tiene que elegir a los juzgadores, me parece que está totalmente alejada de la verdadera democracia. Nosotros no representamos al pueblo. Eso es lo importante. Nosotros defendemos al pueblo de los actos autoritarios y si queremos hablar de alguna representación, representamos a un sistema jurídico basado en nuestra Constitución, en tratados internacionales y en leyes reglamentarias que el otro poder es el que está creando para que nosotros la podemos aplicar e interpretar. Entonces, no tenemos por qué representar al pueblo y no lo digo como un aspecto de desdeño, sino simplemente para establecer los roles que cada uno de los poderes tenemos. Entonces, representamos al pueblo si lo quieren señalar de manera indirecta porque somos designados por uno de los poderes que además viene precedido de una decisión ya sea de los ministros o de los consejeros, algunos de ellos designados por los otros poderes. Tengo que decir además que a la par de estos concursos de oposición diseñados para todos los integrantes de la carrera judicial, como lo habíamos mencionado, que además eso genera que uno se vaya enamorando cada vez más de esta función, también había la posibilidad de concursos abiertos. Claro. Porque también dentro de la academia, dentro de los litigantes, dentro de algunas autoridades del Ejecutivo o incluso del Legislativo, hay gente que vale realmente mucho la pena y que por alguna u otra razón no había tenido la oportunidad de que alguien les abriera la puerta para entrar al Poder Judicial. Se hicieron varios concursos, muchos de ellos exitosos, pero con concursos establecidos para establecer cuál era el conocimiento real de la persona que estaba concursando y medir de esa forma su capacidad. Los concursos siempre han tenido también esta parte de no ser totalmente objetivos, porque a veces una persona muy capaz en un concurso se pone muy nerviosa y ya estuvo que no obtuvo una buena calificación. Pero es lo más cercano que teníamos para poder mirar hacia la persona que pudiera tener esta capacidad. Yo participé en la elaboración de varios concursos cuando estuve en el Consejo y me di cuenta realmente de la gran capacidad que tenían los sustentantes. Entonces, no necesariamente, y porque pudiéramos aferrarnos a que solamente los que somos de carrera judicial pudiéramos tener esta aptitud, pero, insisto, siempre medido a través de criterios objetivos, de exámenes, de cuestionarios, de preguntas, muchas de ellas muy complicadas, cuestionarios de 100, 120 preguntas y pasar a sucesivas etapas una vez que se hayan aprobado con mínimos muy exigentes de calificación, 8 de calificación, 9 de calificación en algunos temas, elaboración de sentencias, méritos académicos de muchos órdenes para lograr conformar el mejor perfil. Entonces, aún reconociendo que hay gente fuera que es mucho más capaz que nosotros, me parece a mí que el voto popular jamás podría establecer
establecer, primera porque van a ser designados dentro de una lista que ya el partido oficial va a señalar a través de los 3 niveles de poderes, y 2, porque la gente, que insisto, y me incluyo desgraciadamente en ellos, no conocemos a veces a nuestros legisladores, menos conocen a los que van a ser jueces, porque los jueces están trabajando en sus oficinas y no están en medios, no están en polémicas, no están en luchas de dimes y diretes para que la gente los conociera. No somos afines a muchos de nosotros a que nos conozcan por redes sociales, y entonces la gente difícilmente va a tener conocimiento. Pero aún pensando que pudieran conocernos, no tienen interés en ir a votar, sobre todo en estos ejercicios que son novedosos. En Bolivia, por ejemplo, que es uno de los países que tanto se ha pregonado que se designan jueces, y que veamos ahorita cómo está su sistema judicial, es obligatorio el voto, contrario a lo que sucede aquí, que solamente está establecido como un derecho. Entonces la gente obligada a ir a votar para designar a sus jueces, lo que hacía es ir a votar y anular sus votos. Votaba por todos, votaba con un tache en toda la hoja, con leyendas, etcétera, y entonces los jueces ganaban por 23 votos. Entonces, es verdaderamente un galimatías esta reforma, porque no tiene ni pies ni cabeza. Establecer esta votación popular por jueces no solo daña al Poder Judicial, sino daña a todo un país, porque como ciudadanos todos, lo que queremos cuando estemos en la necesidad de acudir a un juicio, ya sea como actores, como demandados, como abogados, litigantes, es tener enfrente de nosotros a jueces capaces, no a jueces populares. Pedir cartas de recomendación a los vecinos, pues muchos de nosotros no nos conocen nuestros vecinos, porque desde que amanece hasta que anochece estamos dentro de las oficinas de los órganos jurisdiccionales. Sí. Además, si le caigo gordo a los vecinos, pues ahí les encargo cómo van a darme una carta de recomendación, asimiladas estas cartas a temas de construcción, por ejemplo, de edificios, ¿no? De cuando se pide la anuencia de los vecinos para que me den permiso de poner un edificio enfrente de sus casas, y que evidentemente jamás podría haber un equilibrio entre lo que se está pidiendo con lo que se está pretendiendo. Un vecino jamás va a avalar mi capacidad, mi honorabilidad, porque a lo mejor el vecino nada más ve cuando llego a mi casa, pero no sabe ni siquiera cuál es mi nombre completo. Entonces, me parece a mí que es un despropósito, insisto, no nada más para el Poder Judicial, sino para todo el país. Estos mismos legisladores que acaban de aprobar esta reforma, que yo creo que es deforma y pulveriza al Poder Judicial, el día de mañana pueden sufrir las consecuencias también de esta terrible estructura que han diseñado. No dudo que el día de mañana se arrepientan de esto, pero tal vez para entonces la justicia ya no va a llegar a los más vulnerables, que fue lo que se pretendió, sino ni siquiera a los que en un momento dado pudieran tener la posibilidad y la capacidad de tener acceso a ella como lo está ahora. Hay temas por mejorar, evidentemente, pero esto no mejora ningún sistema de impartición de justicia. Experimentar con jueces votados popularmente que no tengan conocimiento de ni la experiencia, ni el expertise, ni el perfil de lo que un juzgador debe ser, me parece que va a ser con unos daños irreversibles, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. El tema de mercados, el tema de inversiones, lo que quieren son dos cosas: reglas de estructura del mercado y reglas en el ámbito jurídico, para que algún día, si tengan que enfrentarse al gobierno, tengan un juez que los escuche y los ampare contra el autoritarismo. Lo que acaba de decir la magistrada Emilia es muy cierto, evidentemente con un tribunal, con una daga esperándonos, muchos de los jueces que van a querer mantener sus puestos, porque además llegaron por un voto popular y van a estar sujetos a una ratificación también popular, pues lo que quieren es que el gobierno sea todavía el protector de sus designaciones, porque para el gobierno pareciera ser que justicia hoy en día
solamente comprende a las decisiones que les favorecen. Una decisión que va en contra de un acto autoritario no es un acto de justicia, y eso me parece que está totalmente desviado, totalmente maleado, es perversa la reforma, e insisto, más allá de los cargos que ocupamos, de todo el personal que está luchando por tener una carrera judicial, este es un daño al país que me parece, por desgracia, que va a ser irreversible. Qué terrible, qué terrible. En esta idea de que ya está publicada la reforma, que está iniciándose el procedimiento de su implementación, yo le quiero preguntar a la magistrada Emilia, ¿cómo operaría la elección en el primer circuito? Ustedes son integrantes del primer circuito. ¿Cuántos tribunales tenemos colegiados? ¿Cuántos tenemos de apelación? ¿Cuántos juzgados de distrito tenemos? ¿Cómo sería una boleta en el primer circuito? ¿Y qué impresión tiene la magistrada Emilia también de toda esta operatividad? Bueno, ¿cómo sería la elección? Yo creo que sería absolutamente impráctica. No sabemos qué va a decir el INE, porque el INE estará encargado, le dieron las facultades para que a través de acuerdos administrativos, no de leyes, puedan implementar este proceso electoral. Solo en Ciudad de México somos alrededor de 400 personas juzgadoras a nivel federal, más otras 400 a nivel local. Pero solo el proceso legislativo a nivel federal, por cada una de las personas juzgadoras, tiene que haber 6 candidatos. Es decir, tendríamos una boleta aproximadamente con 2,400 personas como candidatos, y de ahí, no solo, según la boleta que ya presentaron el oficialismo, hay que escribir los nombres. Entonces habría que escribir 400 nombres de los 2,400 que tenemos, que estarán divididos entre los propuestos por el Poder Legislativo, los propuestos por el Poder... O sea, no va a haber un listado. Sí, van a ser 3 listados, pero hay una... Están identificados por quién los propone, y aquí haría un paréntesis. Tenemos 6 años escuchando como sociedad que quienes formamos parte del Poder Judicial de la Federación somos corruptos. Sin ninguna prueba, por cierto, además partiendo de una falacia que es, si no se resuelve como yo quiero, es corrupción, pero cuando hay una controversia, incluso entre nuestros hijos, y se resuelve por los padres, por las madres, uno gana y el otro pierde. Y finalmente perder no quiere decir que haya un acto de corrupción. Pero, bueno, estamos escuchando este discurso permanente, y entonces yo preguntaría en estas primeras elecciones, ¿quién en su sano juicio va a votar por las personas que están en el Poder Judicial cuando se ha dicho incansablemente que somos corruptas y que además la corrupción del Poder Judicial es lo que ha llevado a esta reforma? Es contradictorio. Pero suponiendo que así fuera, una persona tendría que escribir 400 nombres a mano, o sea, no es tachar, es escribir todos los nombres. Hay un tema de discriminación grave, porque en este país no todas las personas saben leer y escribir, por ejemplo. No todas las personas pueden ver, y entonces tampoco hay boletas que puedan escribir en braille, por ejemplo. Entonces hay temas de discriminación grave al pueblo, pero además, según ejercicios que han hecho algunas ONGs, se tardarían más de media hora cada persona en escribir por lo menos los de la Suprema Corte. Y entonces, para que pudiera hacerse el ejercicio solo de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura o el órgano administrativo nuevo y el Tribunal de Disciplina, necesitaríamos que las casillas estuvieran abiertas 10 días para que la población de la Ciudad de México pudiera emitir su voto. O sea, es impráctico absolutamente. Pero además yo quisiera agregar, si me permiten nada más, 2 temas. Nuestro trabajo es contramayoritario. Nuestro trabajo no puede ser para que las mayorías nos aclamen, porque no es popular. Resolver controversias no es popular. Ser árbitro no es popular. Pero además resolvemos asuntos de personas que no votan. Y eso es bien importante. Si yo voy a conceder amparos de niñas, niños, adolescentes, de personas migrantes que ni siquiera ciudadanos son, ¿quién va a votar por mí? ¿Que no están en un padrón electoral? No pueden votar porque todavía no son ciudadanos. Y entonces, si a los ciudadanos que sí tienen las mayorías no les interesa o no les gusta que se proteja niños, niñas, adolescentes, personas migrantes o a un grupo minoritario de la población, entonces para yo poder lograr mi reelección,
porque en esta reforma también se prevé que las personas juzgadoras solo podrán tener un primer periodo de 9 años y una posibilidad única de reelección por otros 9 años, lo que además implica una curva de aprendizaje que nunca vamos a terminar, porque quienes llegamos como juezas o jueces de distrito ya traíamos 15 años de experiencia judicial y aún así hay que ir aumentando la capacitación, etcétera. Entonces, lo que vamos a tener son decisiones que no protegerán los derechos, mucho menos de las personas que no sean quien vaya a votar, pero que además van a provocar que no demos gusto a nadie. O sea, las personas juzgadoras del nuevo sistema no van a dar gusto tampoco, porque entonces, ¿quién es el culpable de la comisión de un delito? ¿El que diga redes sociales? Al que la sociedad crea que es el culpable, aunque después descubramos con pruebas, porque de eso se trata nuestra función, de revisar pruebas, de dar argumentos jurídicos para una decisión, no solo en la materia penal, pero para poner este ejemplo que tanto se ha llevado y traído, y entonces, después de 20 años que alguien está en la cárcel, vamos a decir, ups, perdón, estaba mal, y la persona que juzgó eso ya ni siquiera va a ser juez. Entonces, esto es absolutamente contrario a la propia función, porque la función misma es contramayoritaria, porque la función de ser el contrapeso no es popular, porque la función que se había estado reforzando para reforzar este pilar de la democracia, no es popular, porque en un partido de fútbol tan simple como eso, hay porras de los dos equipos, pero nunca hay porra del árbitro. No, al contrario. El árbitro Claro, pero es indispensable que exista el árbitro. Claro. Es indispensable que haya un árbitro que sepa las reglas del juego, que sea imparcial y que sepa llevar a cabo su función. Si no está el árbitro con esas características, tenemos cualquier cosa menos un partido. Y entonces, en este partido que se llama sociedad, que se llama república, si quitamos al árbitro, que es el poder judicial, que no es un poder menor, que no es un poder subordinado a los otros, que no debería ser jamás un poder subordinado, tampoco vamos a poder tener este partido de democracia que nuestra sociedad merece y que nuestro país ha decidido que así sea. Sí, totalmente de acuerdo. No, bueno, escucharlas realmente ha sido un placer. Es cuando se nota la experiencia, el conocimiento, las vivencias de estar trabajando durante años en un poder judicial, pues en los diferentes escalones del escalafón de la carrera judicial, hasta llegar a magistradas de circuito, incluso a consejera. ¿Por qué razón? Pues porque han recorrido todo ese camino. Bueno, pero estamos llegando, maestro, al final del programa y no sé si tuvieran un minuto, cuando menos cada una, para dar un cierre final, un mensaje final. Sí, muchas cosas se nos quedan en el tintero, me parece que son temas todos que requieren un poco más de explicación. Yo solamente me quedaría, además de señalar que el tema de la propaganda que pudieran hacer los nuevos jueces y magistrados tiene que ver siempre con promesas hacia la gente para que votaran por ellos, y no sé aquí qué podrían prometer, porque lo que llegaran a prometer puede incidir incluso en un tema de impedimento para resolver, Claro. ¿no? Pero me queda nada más por señalar algo muy importante y que me parece que es de las más graves dolencias que tiene nuestro país, que es el sistema penal. Se ha dicho mucho que los jueces liberan a los delincuentes. La gran falacia también, aparte de la que acaba de señalar la magistrada Emilia, es que los jueces no liberamos delincuentes, liberamos personas respecto de las cuales la autoridad ha sido incapaz de proporcionar una carpeta con todos los elementos de prueba. De manera tal que si no hay pruebas no se puede condenar a ninguna persona, el propio principio del debido proceso establecido constitucionalmente lo señala, y evidentemente con esas características no es factible. Tenemos una deficiencia brutal en las fiscalías y para conformar las carpetas con un verdadero sistema probatorio que genere el sustento para condenar a una persona. Yo siempre he dicho que es tan grave condenar a un inocente como soltar a un culpable. Entonces, creo que esa es la parte fundamental que la gente debería de entender, que no liberamos jamás delincuentes, sino personas respecto de las cuales no se han dado los suficientes elementos de prueba para condenarlos. Y mientras la autoridad no sea capaz de hacerlo, los juzgadores no podemos juzgar y no podemos tampoco investigar
investigar y no tampoco podemos recabar pruebas para juzgarlos. Y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Por favor, magistrada Pues Emilia. yo solo comentaría que todos los principios, como el de presunción de inocencia, el de independencia judicial y todos los derechos humanos son de todas las personas, que luego a lo mejor no nos enteramos que los tenemos hasta que los necesitamos. Pero que quienes formamos parte del Poder Judicial de la Federación tenemos no solo la capacitación y la carrera judicial para su defensa, sino que tenemos la vocación para hacerlo. Y que desde que iniciamos como una decisión de vida en el Poder Judicial de la Federación, lo que hemos querido es precisamente ser este fiel de la balanza para reconocer y que se hagan efectivos los derechos, todos los derechos a todas las personas, pero que lo seguiremos diciendo porque esta reforma no responde a un sistema de justicia que debe ser mejorado, sino que responde a un control del control y que nosotros desde el Poder Judicial y desde donde estemos, conforme vaya sucediendo la implementación de esta reforma, seguiremos con nuestra vocación firme diciendo que se necesita la reforma, que tenemos que cambiar porque México merece un mejor sistema de justicia y que los derechos deben ser garantizados, no importa quién tenga las mayorías en las urnas. Los derechos deben ser garantizados por el Estado mexicano en todos los momentos y entre peor se pongan las crisis sociales, mundiales y nacionales, más necesidad de un poder judicial independiente, imparcial y profesional habrá. Y eso lo seguiremos diciendo en cualquiera de nuestros lugares donde nos encontremos, porque esa es nuestra vida y esa es nuestra vocación. No, muchísimas gracias, maestro. Yo creo que hemos tenido un programa realmente extraordinario con dos personas con un gran conocimiento de lo que es la carrera judicial, de lo que es el Poder Judicial, que lo han vivido, que no simplemente han estudiado o están a la expectativa de lo que pasa, sino que lo han vivido en carne propia y de ahí esa gran vocación y ese gran cariño a una institución. Yo también soy egresada de las filas del Poder Judicial de la Federación, en donde estuve en activo por casi 44 años y ahí lo único que puedo decir es que el Poder Judicial de la Federación y de manera específica la Suprema Corte de Justicia de la Nación son el pilar fundamental de nuestro Estado democrático de derecho, porque son los que nos ayudan realmente a mantener una paz social en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a la división de poderes y en el respeto a la Constitución, a los tratados y a las leyes. Cuando las personas de una sociedad tienen un poder judicial que entiende esta función, están realmente gozando del derecho al acceso a la justicia. Muchísimas gracias, maestro. Para quienes nos dedicamos a la enseñanza de las teorías jurídico-políticas vinculadas al Estado de Derecho constitucional democrático, queda claro que esta reforma es una falacia, como lo señaló la magistrada, pero también dentro de un planteamiento sofístico. O sea, el sofisma es aquel que trata de convencer de una manera mentirosa. O sea, es aquel que maneja argumentos o pretendidos argumentos para engañar. Y yo creo que lo que hemos escuchado aquí de ustedes, magistradas y ministra en retiro, queda claro que desde el inicio, la discusión hasta la publicación está dentro de ese marco de referencia teórico que es el sofisma. Es decir, una forma de engañar, tratando de encontrar como verdades aquello que son mentiras. Yo quiero agradecerle, doña Margarita, su presencia aquí en su escuela, en su facultad. También a la magistrada Roselena González, egresada de esta escuela, y de la magistrada María Emilia Molina, ilustre académica con obras publicadas las tres, porque creo que este programa, que va a ser el final de este documental, deja claro que el Estado de Derecho democrático constitucional es algo que hoy en México se encuentra en un grave peligro. Muchas gracias. Maestro, Gracias. nada más quisiera agregar algo rapidísimo.
Estamos en un cambio de gobierno en breve. La primera mujer llega a la presidencia de la República y yo quisiera decirle que es una mujer preparada, es una mujer inteligente y yo creo que ella, en el momento en que realmente advierta lo que implica la implementación de esta reforma y las repercusiones que para el país y para la sociedad puedan tener, ella va a tomar cartas en el asunto. Muchas gracias, doña Margarita. Ojalá y así sea. Ella es una científica egresada también de las aulas de esta Universidad Nacional Autónoma de México, que es una universidad que a lo largo de su historia ha mostrado su raigambre dentro de los deseos y dentro de los anhelos del pueblo mexicano. Yo quiero agradecerles a nombre personal, desde luego, del Colegio de Profesores que yo presido, que es una asociación que agrupa a profesores universitarios que hemos estudiado en el extranjero, el COPUEX, y desde luego a nombre de la directora de esta facultad, de doña Zoria Venegas Álvarez, una mujer también con una carrera académica ejemplar, y también de la secretaria general de nuestra universidad, de nuestra facultad, doña Sara Miss Palma. Pues muchísimas gracias por estas aportaciones que creo que las personas que han visto y que verán a lo largo de mucho tiempo este programa, les queda claro de que una reforma no necesariamente democratiza un país. Muchas gracias. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en universidades extranjeras de excelencia, AC, COPUEX, presentaron Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Hasta la próxima.